Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en Romanos, el capítulo 1. Romanos, el capítulo 1, y vamos a leer ahí los versículos 18 al 23. Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 23. La palabra de Dios dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Probablemente el mensaje más famoso jamás predicado en Estados Unidos fue Pecadores en las manos de un Dios airado, de Jonathan Edwards, predicado en Enfield, Connecticut, el 8 de julio de 1741. Tuve un profesor universitario de filosofía que ridiculizó ese sermón y la respuesta frenética que muchos tuvieron acerca del mismo aquel día. Pero claramente Dios usó ese mensaje como lo ha hecho con pocos otros. Decir que el concepto de la ira de Dios no está en sincronía con nuestro mundo moderno es afirmar lo evidente. Incluso muchos que afirman ser evangélicos objetan y minimizan cualquier mención de la ira de Dios. Pueden decir que lo creen porque está en la Biblia, pero se avergüenzan de ello. Incluso he oído hablar de cristianos profesantes que dicen: creo en un Dios de amor, no en un Dios de ira. A veces estas personas ignorantemente dan a entender que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira, pero que según el Nuevo Testamento, Él se suavizó para ser alguien más agradable. Me han dicho que Jesús siempre fue amoroso y nunca juzgó. Siempre quiero preguntarles a esas personas cuándo fue la última vez que leyeron realmente el Nuevo Testamento. Las asambleas modernas han atraído a grandes multitudes al nunca mencionar el pecado y el juicio de Dios, y en su lugar se enfocan en los aspectos más positivos del que ellos llaman evangelio. Ellos dicen: Dios te ama, Él te ofrece una vida abundante, llena de paz, alegría y amor. Él te ayudará con tus problemas. Él quiere que seas feliz. ¿Lo invitarás a entrar en tu corazón? Pero no se menciona a un Dios santo que es justo en cuanto a su ira contra los pecadores. Hemos aceptado y comprado el viejo mensaje liberal que el teólogo Richard Niebuhr describió una vez. Él dijo: un Dios sin ira
llevó a los hombres sin pecado a un reino sin juicio a través de los ministerios de un Cristo sin una cruz. Cuando el apóstol Pablo comienza a exponer el evangelio, ese evangelio que él proclama, no comienza con el amor de Dios, como vimos anteriormente, sino con la justicia de Dios. Cuando ahonda aún más, ni siquiera entonces menciona el amor de Dios, sino más bien la ira de Dios. Los críticos modernos dirían: Pablo, no vas a ganar ningún adepto con ese enfoque, relájate. Tal vez mucho más adelante puedas tocar ese tema. Pero cuando estás tratando de ganar personas para Cristo, no menciones la ira de Dios. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, comienza diciendo en el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque vincula esto con los versículos anteriores, el 16 y el 17. Si vamos a entender por qué necesitamos el poder de Dios en el Evangelio y por qué necesitamos que su misma justicia sea adjudicada a nuestra cuenta, entonces debemos entender su ira contra nuestro pecado. Si no somos tan malas personas y si tenemos suficientes buenas obras para ganar puntos para el cielo, entonces no necesitamos la justicia de Dios y Cristo no necesitaba cargar con la ira de Dios por nosotros. Pero somos impíos, somos injustos a los ojos de Dios. Hemos detenido con injusticia la verdad. Y como resultado, estamos todos bajo la justa ira de Dios y necesitamos desesperadamente el poder salvador de Dios a través del Evangelio. Así Pablo comienza una larga sección del versículo 18 del capítulo 1 al versículo 20 del capítulo 3. Y en esta sección expone con gran detalle la pecaminosidad de toda la raza humana. Al principio hace una acusación general, aunque los pecados que menciona podrían ser más comunes entre los gentiles. Después acusa a aquellos que piensan que son lo suficientemente morales como para encomendarse a sí mismos a Dios. Luego, en los versículos 17 del capítulo 2 hasta el 8 del capítulo 3, Pablo se vuelve contra los judíos que se enorgullecen de tener la ley y muestra cómo estos judíos también son culpables ante Dios. Finalmente, expone cómo toda la raza humana es justamente culpable delante de Dios. Y solamente hasta este punto, en los versículos 21 al 26 del capítulo 3, regresa y retoma el tema del versículo 17. Que la justicia adjudicada de Jesucristo está disponible a los pecadores solamente por la fe. En nuestro texto, entonces, Pablo está mostrando por qué Dios está justificado para infligir su ira sobre la raza humana pecadora, lo que muestra por qué necesitamos el Evangelio,
¿Por qué necesitamos salvación? ¿Por qué necesitamos de un Salvador que es Cristo Jesús? Y podríamos resumir el mensaje de estos versículos que hemos leído diciendo: Dios es justo al derramar su ira sobre la raza humana, porque pecaminosamente hemos rechazado su revelación de sí mismo y hemos adorado a la criatura en lugar de al Creador. Entonces, en primer lugar, Dios es justo al derramar su ira sobre la raza humana porque pecaminosamente hemos rechazado su revelación de sí mismo. Pablo argumenta que Dios se ha revelado a sí mismo a la raza humana tanto a través de su ira como a través de su creación. Pero hemos rechazado inexcusablemente la revelación de Dios y en su lugar hemos recurrido a inventar nuestros propios dioses. Entonces, Dios se revela a sí mismo a través de su ira contra el pecado humano. Hay un paralelo obvio y a la vez un contraste entre los versículos 17 y 18. En el versículo 17 dice: la justicia de Dios se revela. En el versículo 18, la ira de Dios se revela. Y la frase desde el cielo añade peso a la revelación. Esto no solo es una idea que apareció en la mente de Pablo, esta es una revelación del cielo, es decir, del Dios mismo. Cuando pensamos en la ira de Dios, necesitamos deshacernos de cualquier noción humana de alguien con mal genio que pierde los estribos ante la más mínima provocación. Más bien, la ira de Dios es parte de su naturaleza santa. Es su oposición firme, determinada y activa a todo pecado. Si Dios ama la justicia, también odia el mal. Si Dios fuera todo amor y nada de ira, entonces no sería Dios en absoluto, porque sería injusto. Sabemos esto incluso en un plano humano. Si un juez fuera todo amor y abrazos hacia los asesinos a sangre fría o los abusadores de niños, no sería un juez justo. Aunque nuestra ira pasa fácilmente de ser justa a ser injusta, todos sabemos que la ira es la respuesta adecuada a ciertos pecados. De la misma manera, Dios no sería santo ni bueno si no reaccionara al mal con ira y con juicio justo. Solo tenemos tiempo para ver algunas de las referencias bíblicas a la ira de Dios. Y voy a hacer a un lado las muchas referencias del Antiguo Testamento a esa ira y a ese furor de Dios. El Nuevo Testamento comienza con el servicio de Juan el Bautista, quien le dice a su audiencia: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En Mateo 23:33, después de pronunciar una serie de ayes sobre los fariseos, el Señor Jesucristo exclama: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? En Juan 3:16 tenemos el versículo maravilloso: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. ¡Ay!
Dejé algo fuera, ¿no es así? Dice, no se pierda, no perezca. Hace años en un funeral habían impreso unas tarjetitas con Juan 3:16, como lo acabo de citar erróneamente. No lo dejé pasar. Perecer significa estar bajo la ira de Dios. En Juan 3:36 leemos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Efesios 2:3, Pablo dice que todos nosotros, judíos y gentiles, éramos hijos de ira. Una forma judía de decir que nos caracterizábamos por estar bajo la ira de Dios. En Efesios 5:6 usa la misma expresión judía para decir que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En Primera de Tesalonicenses 1:10 dice que Jesús nos libra de la ira venidera. En Segunda de Tesalonicenses 1:8 escribe que Dios dará retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Todo el libro de Apocalipsis muestra las muchas formas de ira que se derramarán sobre los pecadores, tanto antes como después de la segunda venida de Cristo. James Packer dijo, una de las cosas más llamativas de la Biblia es el vigor con el que ambos testamentos enfatizan la realidad y terror de la ira de Dios. A.W. Pink escribió, un estudio de la concordancia mostrará que hay más referencias en las Escrituras acerca del enojo, el furor y la ira de Dios que a su amor y bondad. Así que no podemos meter la ira de Dios en un armario. R.W. Dale observó, es una parte, es en parte, porque el pecado no provoca nuestra propia ira, que no creemos que el pecado provoque la ira de Dios. Y más adelante, aquí en Romanos, el capítulo 2, el versículo 5, Pablo reconoce que vendrá un día futuro de ira en el juicio final. Pero aquí en el versículo 18 llama la atención sobre la revelación presente de la ira de Dios. Y este verbo significa se está revelando, porque la ira de Dios se revela, la ira de Dios se está revelando. ¿Qué quiere decir? Si miramos a nuestro alrededor, podemos ver la ira de Dios en todos los efectos de la caída, tanto en la creación como en la miseria y el sufrimiento de los hombres. Vemos inundaciones, incendios, terremotos, huracanes, tsunamis, hambrunas y enfermedades que causan sufrimiento y muerte incalculables. Están los vínculos más directos entre el pecado y el juicio, como las enfermedades de transmisión sexual, la epidemia del SIDA en el sexualmente inmoral y los efectos nocivos de las drogas y el alcohol en los adictos. Vemos los terribles efectos de la embriaguez y el abuso de drogas en el hogar, en nuestras carreteras y en la sociedad en general. Vemos los efectos devastadores de la guerra y el terrorismo. Y la lista
podría seguir y seguir. Además, una mirada a la historia pasada, tanto en la Biblia como fuera de ella, muestra la ira continua de Dios. Destruyó el mundo entero a través del diluvio. Derramó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Castigó tanto a Israel como a Judá, permitiendo que los ejércitos invasores mataran a muchos y enviaran a otros al cautiverio. Pero el mayor ejemplo de Dios derramando su ira fue cuando puso a su propio Hijo en la cruz para llevar nuestros pecados. De modo que el Señor Jesús clamó en agonía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La terrible muerte de Jesús muestra que Dios no puede simplemente dejar de lado nuestro pecado. Su justo juicio debe ser satisfecho. Como argumentó Pablo con los filósofos de Atenas, la resurrección de Jesús de entre los muertos prueba que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ay de todos los que no se han arrepentido de sus pecados y no han confiado en Cristo antes de ese día terrible. Dios se revela a sí mismo a través de su ira. Pero también Dios se revela a sí mismo a través de su creación. Y Pablo continúa mostrando otra forma en que Dios se ha revelado a sí mismo a través de su creación. Y aquí Pablo se refiere a la revelación general de Dios en el universo creado, no a su revelación especial en su palabra escrita. La mayoría de los comentaristas entienden que las cosas invisibles es un término resumido que se explica con más detalle por los siguientes dos términos: su eterno poder y divinidad. Cualquiera debería poder mirar la inmensidad del universo, incluso en días antes de que existieran los telescopios, y concluir: Dios es asombrosamente, incomprensiblemente poderoso. No hace falta mirar al espacio exterior. Si estás atrapado en una zona expuesta, en una tormenta eléctrica, apreciarás el poder de Dios. La deidad de Dios se refiere a la suma de sus gloriosos atributos. Esto no significa que podamos aprender tanto acerca de Dios a través de la naturaleza como a través de su palabra. Pero aún así, los hombres deben poder mirar la creación de Dios y concluir muchas cosas acerca de los atributos de Dios, además de su grandioso poder. Y Juan Calvino lo expresa bien. Él dijo: su eternidad se muestra evidente porque Él es el hacedor de todas las cosas. Su poder se muestra evidente porque sostiene todas las cosas en su mano y mantiene su existencia. Su sabiduría se muestra evidente porque ha dispuesto todas las cosas en un orden tan exquisito. Su bondad se muestra evidente porque no hay otra causa que Él mismo, por la que creó todas las cosas, y no hay otra razón por la que deba ser inducido a preservarlas. Su justicia se muestra evidente, porque
en su gobierno castiga a los culpables y defiende a los inocentes. Su misericordia se muestra evidente porque soporta con tanta paciencia la perversidad de los hombres. Y su verdad se muestra evidente porque Dios es inmutable, no cambia. Es importante reconocer que la revelación de Dios a través de la creación no es suficiente para salvar a nadie, ya que no revela su plan de salvación a través de Jesucristo, fuera del cual nadie puede salvarse. Pero es suficiente para condenar a todos. Al mirar incluso sus propios cuerpos o la maravilla de un pequeño mosquito que puede volar, comer y reproducirse, las personas deben inclinarse en adoración ante Dios, pero no lo hacen. Molestos, aplastan al mosquito y continúan sin pensar en la inteligencia, el poder y la sabiduría que se necesitaron para crear un mosquito, y mucho menos toda la creación de Dios. Ignoran el hecho obvio de que hay un Dios todopoderoso y se afanan en su egoísmo y en su pecado, ignorando la revelación obvia de la ira de Dios en el hecho de que pronto morirán. Yo quisiera tener aquí dos breves comentarios antes de continuar. Primero, en respuesta a la pregunta que a menudo surge, ¿juzgará Dios a los paganos inocentes que nunca han oído hablar de Jesús? La respuesta es que no hay paganos inocentes. Todos han pecado contra la luz que han recibido y todos serán juzgados en consecuencia. En segundo lugar, espero que puedas ver cuán absolutamente absurdo y sin embargo lo ampliamente destructivo para el destino eterno de las personas, que es la creencia en la evolución. Ofrece a los pecadores una supuesta vía de escape para no tener que rendir cuentas ante Dios, como lo han admitido abiertamente algunos ateos prominentes. Aunque hay evidencia más que abundante de un creador todopoderoso, los evolucionistas se aferran a la idea absurda de que todo salió de la nada. En la raíz de su creencia no está la ciencia, sino la inmoralidad. Rechazan a Dios porque ellos quieren seguir en sus pecados. Detienen con injusticia la verdad. Y eso nos lleva al siguiente punto. Los pecadores han rechazado inexcusablemente la revelación de Dios de sí mismo, deteniendo con injusticia la verdad. Y Pablo dice aquí en el versículo 18 que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Algunos comentaristas ven estas dos palabras, impiedad e injusticia, en cierto modo como sinónimos repetidos para enfatizar, pero otros dicen que Pablo los está usando estrictamente para referirse a la falta de reverencia, devoción y culto sincero a Dios. Eso es la impiedad. Y a la falta de conformidad
al carácter y la ley de Dios en pensamiento, palabra y hecho. Eso es injusticia. Martin Lloyd-Jones argumenta extensamente que los términos se refieren a estos dos aspectos diferentes del pecado y que Pablo los ha puesto en este orden por una razón importante. La impiedad es siempre el pecado principal y de él brota la injusticia. Nuestro primer y básico pecado es que ignoramos y desobedecemos a Dios. Y esto lleva a nuestros pecados unos contra otros. La impiedad fue el primer pecado cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Esto condujo a la separación de Dios, que luego condujo al distanciamiento entre ellos y finalmente al pecado que hizo que Caín asesinara a su hermano Abel. La palabra detener puede significar suprimir o aferrarse, y esa es la idea aquí. Implica que los hombres conocían la verdad. Tengan en cuenta que existe tal cosa como la verdad espiritual absoluta que se puede conocer. Los hombres conocen la verdad, pero quieren detenerla, suprimirla para poder aferrarse a sus pecados. Ya sea que la evolución niegue a Dios como el creador soberano, o que la filosofía especule que en realidad no podemos conocer a Dios en absoluto, o que la psicología nos diga que no somos responsables de nuestros problemas. A los psicólogos no les gusta la palabra pecado. Y estas son todas formas de alejar a Dios de nosotros para que podamos ser nuestro propio Señor. De modo que no tienen excusa, una cláusula de propósito. Y esta cláusula significa los pecadores no pueden alegar ignorancia como excusa. Dios ha colocado enormes señales de advertencia con luces intermitentes, su ira continua y su magnífica creación. Si los pecadores pasan de largo las señales de advertencia y caen en el precipicio, solo pueden culparse a ellos mismos. Entonces, el primer punto de Pablo es: Dios es justo al derramar su ira sobre la raza humana, porque pecaminosamente hemos rechazado su revelación de sí mismo. Solamente puedo comentar brevemente sobre el segundo punto y sus implicaciones. Dios es justo al derramar su ira sobre la raza humana, porque ha adorado a la criatura en lugar de al Creador. Y Pablo desarrolla 5 puntos aquí. El primero es que las personas conocen a Dios de manera general, a través de la revelación de la creación. Y aquí Pablo parece estar interpretando la historia espiritual humana a la luz de la caída. El versículo 21 no significa que los hombres conocieron a Dios de una manera salvadora, sino que tenían un sentido general de que Él existe. Juan Calvino afirma que todas las personas tienen conciencia de Dios. Él dice: no hay nación tan bárbara, ni pueblo tan primitivo
que no tenga una convicción profundamente arraigada de que hay un Dios. Como Pablo acaba de mostrar, la creación de Dios hace evidente sus atributos a todas las personas hasta que las suprimen. También está la presencia universal de la conciencia. Dios en su soberanía ha plantado evidencias de su existencia en la misma naturaleza del hombre a través de la razón y la ley moral. Dios no los ha dejado sin una revelación de Él mismo. Pero segundo, la gente no glorifica a Dios ni le da gracias. Este es el pecado principal. Aunque las personas conocen acerca de Dios, no le dan su debida gloria y no le dan gracias por sus muchas bendiciones inmerecidas. Fácilmente podríamos desarrollar 1 o 2 mensajes completos aquí, pero permítanme aplicarlo directamente. Es fácil sentarse aquí y sacudir la cabeza ante los paganos que no tienen el concepto de glorificar a Dios o dar gracias. Pero tú, ¿glorificas a Dios por su bondad? ¿Glorificas a Dios por su misericordia y por su gracia? ¿Das gracias a Dios por las muchas bendiciones que derrama sobre ti todos los días? Como resultado, los corazones necios de los pecadores fueron entenebrecidos. Pablo también se refiere a esto en Efesios 4:18, donde describe a los gentiles como teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando Pablo dice su necio corazón fue entenebrecido, se refiere a toda su vida interior, incluyendo su intelecto, sus emociones y su voluntad. Entenebrecido se refiere a la ceguera moral y espiritual total. Solamente Dios puede hacer brillar su luz en esos corazones entenebrecidos. Y cuarto lugar, como resultado de sus corazones entenebrecidos, los pecadores profesan ser sabios, pero son necios. Ya que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, los que no temen a Dios ni se inclinan ante Él como Dios, profesan ser sabios, pero son necios. Necios no se refiere a una deficiencia mental, sino a la deficiencia espiritual y moral, apartándose de la revelación que Dios ha dado de sí mismo en su ira y en la creación. Los pecadores se sumergen en especulaciones inútiles. Habiendo estudiado filosofía en la preparatoria y en la universidad, no conozco mejor descripción de los profesores impíos que dan clases de filosofía que Romanos 1, 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El resultado final es que esta necedad
se exhibe al adorar a la criatura en lugar de adorar al Creador, a Dios mismo. Rechazar a Dios no conduce al ateísmo, sino a sustituir la gloria del único Dios verdadero por ídolos hechos por el hombre, en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjense que el hombre no comenzó con la idolatría y el politeísmo y se abrió camino hacia el monoteísmo. El hombre comenzó por conocer al único Dios verdadero. Pero cuando suprime la verdad con la injusticia, cae en la suprema insensatez de la adoración a las criaturas. ¿No es cierto esto? Vemos idolatría de estatuas y vacas sagradas en Asia. Observamos que la gente adora la creación aquí en México. Nunca deja de sorprenderme que en cualquier mercado de este país se han mantenido en el negocio durante años vendiendo nada más que ídolos, ídolos de cerámica o de barro, a semejanza de mujer y de hombres. Es como si los ídolos del yo, el sexo, el dinero y el poder no fueran suficientes. Tenemos mercados y tiendas que venden casi cualquier ídolo concebible y también otros ídolos que puedas ver adorados en India, en Nepal o Tailandia. La idolatría es realmente insensata, pero debo agregar que hay un poder real en la idolatría, pero es un poder demoníaco, satánico, no es el poder de Dios. Entonces, ¿es Dios justo al derramar su ira sobre aquellos que han rechazado su revelación de sí mismo? Quienes en cambio se vuelven a adorar a la criatura en lugar de al Creador. La respuesta es sí. Dios es justo al derramar su ira sobre aquellos que rechazan la revelación de Dios, sobre aquellos que rechazan a su Hijo Jesucristo, sobre aquellos que dicen que no hay Dios. Dios es justo al derramar su ira sobre todos ellos. Cuando estés delante de Él, ¿tienes alguna posibilidad de ganar tu caso? Solamente si por fe estás allí cubierto por la justicia de Jesucristo. ¿Y cómo se adjudica esta justicia al hombre pecador? Creyendo en el único Salvador, Cristo Jesús, confiando en Él, sabiendo que Él murió en la cruz por tus pecados. Su sangre fue derramada para limpiarte de todos esos pecados. Cree en Cristo y solamente así quedarás cubierto por la misma justicia de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor.